Hey, esto es B2W Talks, el podcast. Una nueva forma de compartir ideas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de B2W Talks, el podcast. Yo soy María Paulina Miño, su host, y hoy estoy demasiado emocionada por la invitada que tenemos. Hemos esperado muchísimo por tenerla en nuestro set, así que, bueno, creo que este va a ser un viaje de conocimiento, creo yo, junto a Marta Susana Vivero, a.k.a. Nena. En realidad, todo el mundo la conoce así. Bueno, la trayectoria global que ha tenido Nena ha sido de pasar de gestionar campañas de marketing B2C al marketing B2B. Vamos a hablar un poco alrededor de eso, pero realmente yo creo que es esta mirada curiosa con la que yo siempre la he percibido y también de admiración, porque yo creo que más allá de ser colegas actualmente, creo que ha sido el compartir distintas etapas de nuestras vidas y que definitivamente yo la admiro porque hay tiene tantas capacidades, tantos skills. Yo diría que es multifacética, literalmente ya la vamos a conocer un poquito más y nos va a contar de todo su recorrido, lo que le ha llevado hasta a estar en donde está y justamente el poder liderar distintos equipos en varios países. Nosotras directamente como B2W hemos tenido el gusto de colaborar con ella y de tener su confianza, su respaldo, su constante aporte en distintos conocimientos. Así que esa mentalidad de colaboración que Nena ha tenido me ha aportado muchísimo y estoy segura que a todo el equipo. Así que prepárense para una charla llena de curiosidad, de energía y una visión que yo diría que es sin fronteras. Así que bienvenida, Nena. Gracias, Mapau. No, muchísimas gracias por tu generosidad en tus palabras. Me siento súper honrada de estar en este podcast y emocionada. Y no sé si se van a divertir, pero espero poder hacerle reír y tener una buena conversa. Así que gracias por la invitación. Hermoso. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, como para presentarle un poquito, y ya no sabía cómo resumir todo lo que Nena es, pero principalmente diría que Nena ha liderado equipos, como les decía, en múltiples países. Ha sido digital leader, ha liderado campañas estratégicas de marketing para empresas B2B, SaaS como Kalungi. Ya nos contarás un poquito más de tu experiencia. Y también dirigir el crecimiento de ingresos y de estrategias en una compañía de datos de inteligencia artificial. Y con esta perspectiva global, yo quiero invitarte, Nena, a que realmente nos puedas compartir cómo ha sido el pasar por todas estas facetas de tu vida y que realmente como yo siento que has sido fiel a ti misma, ¿sabes? Y yo creo que eso va mucho más allá de un aspecto profesional, de cómo conectas contigo como persona, con tu propósito, con lo que te resuena en ese momento de tu vida. Y creo que eso justamente es lo que te ha llevado a afrontar y aceptar distintos retos. Y justamente ya quiero que nos cuentes un poco hoy. Pero bueno, Nena ha ocupado roles en distintas empresas en otros países como México, Estados Unidos y Ecuador. Así que bueno, ya no me voy a extender más, pero más bien quiero comenzar, Nena, con que nos cuentes quién es Nena Vivero, más allá de sus cargos, de sus logros, qué la inspira en su día a día. Leía un poco hace un tiempo un artículo que decía cómo te defines afuera de tu mundo profesional, sobre todo para la gente que nos encanta trabajar. Creo que esa es una de las preguntas más difíciles de responder cuando te preguntan quién eres. Hijo de madre, o sea, me ponen contra la espada y la pared porque, como te decía antes, off the record, creo que soy una persona de múltiples pasiones. Pero si me puedo describir de alguna manera sumamente curiosa, me da curiosidad todo, quiero saber todo. Soy una persona súper empática también y creo que mi vida desde que soy chiquita, mis papás me criaron desde la libertad de pensamiento. Eran bien estrictos, no la libertad real, porque tampoco me daban mucho permiso, pero soy la menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanos hombres mayores, a quienes admiro muchísimo, pero mis papás siempre me impulsaron a pensar y a cuestionar y a hablar en voz alta en la mesa y a preguntarse un montón de cosas, y creo que eso me ayudó muchísimo a, como tú dices, siempre tratar de llevar algún tipo de bandera. Y siempre he sido me considero una persona muy humana. Y creo que entre las humanidades
y la curiosidad me han llevado a tomar muchísimos rumbos. Ya vamos a ir conversando, pero como te decía antes, siento que a mis cortos 32 años he vivido muchas vidas y he tomado muchas decisiones como fuera del común denominador. Y realmente no creo que hay una sola línea para cumplir sueños o para cumplir metas. Entonces soy una persona que ama mucho tener conversaciones profundas. Soy pésima para el small talk. O sea, yo conozco a alguien y te voy a preguntar a los 30 segundos, ¿y qué opinas de la vida? Existencialismo. ¿Por qué así. estamos aquí? Como, Sí. o sea, yo no te puedo hablar del clima y Me por encanta. eso la faceta de hacer ventas también ha sido complejo, ¿no? Porque imagínate a alguien que en un evento de networking te haga el approach de ¿por qué crees que estamos vivos? Ajá, Y luego te quiera vender algo. Sí. Pero realmente siempre me he cuestionado las grandes preguntas de la vida, ¿no? Y creo que eso ha hecho que poco a poco vaya aprendiendo sobre distintas cosas y vaya tal vez como creando esta persona que hoy en día no te puedo definir, ¿no? Te puedo definir un poco quién soy yo hoy, pero me doy mucho permiso de cambiar. Como ves, en Sí. toda mi trayectoria me doy mucho permiso de cambiar de opinión, de si estoy más educada, decir lo que dije ayer ya no va más, y también de saber cuándo bajarme de barcos que ya no hacen sentido con mi alma, ¿no? Entonces creo mucho en eso, en dejarte ser, ¿no? Y no seguir una sola línea. Sí, me encanta. Y sabes que yo creo que definiría de lo que he podido conocer de ti, tanto del lado personal como del lado profesional, es conectar, ¿sabes? Y para mí es conectar con tu propia esencia y conectar con eso que al resto les puede hacer humanos. Entonces es por eso que te vienen esas preguntas más como existencialistas de propósito, de su vida, ¿verdad? Por más de que estés en la industria en la que estés. Yo creo que la última industria en la que estabas, que justamente era mucho más hacia un aspecto más técnico, que finanzas, que análisis de datos, inteligencia artificial, sonaría algo un poco lejano, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos que eso conecte contigo como persona? Porque justo como hablábamos hace un rato antes de empezar el episodio, decíamos, las empresas son las personas. Y creo que ahí está la clave. Así que totalmente de acuerdo contigo. Y más bien creo que tú has sido súper fiel a tu esencia. Sí. Y que ha sido como una esencia cambiante y de aceptación. Porque no es fácil como aceptarse uno mismo pensando, ya ahora estoy haciendo esto otro y mañana estoy haciendo otra cosa, ¿no? Sabes que pienso mucho en que alguna vez cuando cumplí 30 años hice una retrospectiva de cuántas veces me había mudado en mi vida. Y el número era 27 en ese entonces. No. ¿Te imaginas una persona de 30 años mudándose de ciudades, de casas, de países, hablando distintos idiomas? Y eso sí me trajo mucho esta versatilidad, diría yo, tal vez como esta onda camaleónica de adaptarme fácilmente, de saber cómo leer muy bien el espacio en donde estoy y como que tratar de sobrevivir, pero nunca de encajar, pero nunca de amoldarme a. Siempre fui muy de incomodar a la gente, porque tenía mi propia, no sé, que tal vez es como ese regreso a la esencia, como esa ancla muy fuerte tenía mucha seguridad de lo que se sentía alineado para con mis valores, mi cabeza en ese entonces, y trataba de siempre regresar a eso, y eso a veces no entra dentro de un molde, no entra dentro de un solo camino, pero definitivamente creo que esta curiosidad de la vida y de los seres humanos, yo la conecto muchísimo con los negocios. O sea, la verdad es que yo creo que desde la carrera que estudié hasta lo que hoy estoy ejecutando y estoy por empezar un nuevo reto, para mí todo está concatenado. O sea, todo, para mí, en mi cabeza todo hace sentido. Sí. Quizás como desde afuera dices, ¿cómo esta persona llegó a hacer tanta cosa? Como que no entiendo nada de la vida de esta mujer. Pero la verdad es que nadie, o sea, lo digo desde de la manera más humilde posible, ¿no? Puedo sonar, como dicen en México, muy mamona, pero
nadie tiene la experiencia que yo tengo porque es verdad que nadie ha tomado las decisiones que yo he tomado. Cada uno tiene su propio trayecto y yo sí creo mucho en eso, en que no hay dos personas como tú. Así que sí, ha sido como un shampoo bien interesante. Sí, sí, sí. Y yo un poco para como arrancar con tu historia y cómo eso te ha transformado. Solo como paréntesis, yo creo que a Nena la he tenido presente en muchos momentos de mi vida, ¿saben? Porque más allá de, bueno, ya como que background, familias conocidas y que los hermanos, mismos colegios, etcétera, creo que el nivel de profesionalismo, me acuerdo que yo daba clases en la metro hace algunos años y de repente Nena creo que estaba en Nueva York, no me acuerdo dónde. Y creo que saliendo de pandemia, yo ya no daba más con mi vida y decía, necesito dejar de ser profe y necesito a alguien que sea demasiado crack. No podía pensar en nadie más que en la Nena, de verdad. Entonces hablamos y nos reunimos y miles de cosas y yo solo decía, no puedo creer a quién voy a dejar a mis alumnos. Y en realidad lo sentía tan alineado, más allá de que al final si se dio o no se dio, lo sentía tan alineado porque yo creo que mi espíritu como María Paulina es buscar dejar huella. Porque si se hace cosas sin un propósito, como quizás no está realmente alineado a tu esencia. Y yo decía, ¿quién conecta con esa esencia? Decía, no, o sea, es que no puedo pensar en nadie más que Nena. Así que por eso, de nuevo, estoy demasiado feliz de que esté aquí. Y ahora un poco, yo pensaba, ¿no? Viendo tu LinkedIn y todo, que tu historia arranca en el periodismo. Pero ya no. nos contarás un poco, pero literalmente no. O sea, tú empezaste en un aspecto completamente distinto, artístico, así que definitivamente quiero que nos cuentes cómo empezó ese camino y bueno, justamente cómo tu profesión, tu formación ya marcó el trayecto del resto. Bueno, a ver, yo creo que mi vida profesional sí empieza en el periodismo, pero primero soy súper crítica del sistema educativo. Yo creo que es muy rara la persona que se gradúa a los 17, 18 años. Primero yo me gradué a los 16 del colegio porque me mudé tantas veces que me gradué súper jovencita. Por ciclo Sierra, ciclo Costa y tal, como que siempre ganaba años. Pero yo creo que ponerle en una posición a una persona de 18 años para que escoja lo que va a hacer por el resto de su vida, sin darle las herramientas necesarias, es una ruleta rusa. No es es una apuesta que muchos la logran y les doy todo el crédito. Muchos no la logran, igual se quedan ahí porque es como que son fieles a la decisión que ya tomaron. Y creo que ahí empieza un poco mi vida como exploratoria, de tomarlo todo como un experimento y y tener el privilegio de hacerlo, ¿verdad? Porque no todo el mundo suena como un lujo gigantesco y lo es. Y eso quiero como sentarlo, que no todo el mundo puede darse el lujo de explorar muchas cosas. Yo sí lo tuve, yo sí tuve esa oportunidad de graduarme jovencita y yo era amante de la música de toda la vida, pero nunca estudié música en mi adolescencia o en mi niñez. Estaba por ahí en unas clases de canto, así la típica, y como trabajaba como de corista en un estudio. Le hice las voces de Daniel Betancourt, o sea, no cualquier cosa, ¿no? Pero vivíamos en Guayaquil y yo hacía música de alguna manera, escribía, me gustaba mucho escribir. Mi papá toca guitarra, mi abuela pianista. Entonces como que me encantaba la onda de la música. Y decido, ya ni siquiera me acuerdo, ha pasado tanto tiempo, pero decido estudiar música. De hecho, antes de estudiar música, me invitan de la disquera en donde tenía mis clases y trabajaba como corista, a audicionar en un programa de televisión de música. Yo ya sabía que quería aplicar a Berklee College of Music. Entonces esta amiga que era corista conmigo me llama y me dice, Nena, hay este programa de canto, no me dijo programa de televisión, nada. Está este programa de canto y hay esta audición, es en 4 días. Yo vivía en Quito, en ese entonces ya no vivía en Guayaquil, y me dice, y tienes que venir conmigo, y ya te inscribimos, ya estás inscrita, o sea, ven. Yo, bueno, le digo a mis papás, y mi papá como que me dice, ¿sabes qué? Dale, o sea, tienes te dicho mi papá de toréate el toro, como que, ok, dale.
Tal vez no le va a gustar ese dicho a los antitaurinos, pero bueno. Pero me dice, dale, como que ponte en práctica, como que tómalo como una práctica para la audición de Berklee College of Music que vas a hacer a ver si te aceptan. Y yo, bueno, me dice, pero regresas hoy, nada de quedarte a dormir, estrictos, ¿no? Nada de quedarte a dormir hoy aquí. Voy al teatro, que no me acuerdo cuál era, creo que era el Sedenador en Guayaquil, y habían 3.500 personas. Wow. Entonces no tenía idea ni siquiera qué canción iba a cantar. Fui con Converse, creo que estaba puesta unos Converse, una t-shirt blanca, o sea, agarrada el pelo O acá. sea, te desayunaste. Que el Y programa era claro, en la televisión. amiga que me invita, entaconada, guapísima, maquilladísima, y yo, ¿qué está pasando aquí? No les alargo el cuento, finalmente audiciono, paso el primer filtro, paso el segundo, paso el tercero, me llaman y me dicen, estás adentro, pero eres la única menor de edad, como que tus papás tienen que aprobar. Yo cumplía mi mayoría de edad dentro del programa. Bueno, semanas de convencerles a mis papás, estaban súper en contra, y yo, oigan, yo creo que esto es algo que tengo que experimentar, o sea, ¿qué puede pasar? Bueno, entro a este programa, finalmente me entero que no era un programa solo de canto, sino de baile y actuación, o sea, yo de actuar nada, o sea, no tenía idea de nada, no tenía escuela de nada, de baile peor, me gustaba bailar, pero sabes, como que, además en Guayaquil, todos eran súper como, bailan desde chiquititos y así, todos los La artistas. sangre, sí. Bueno, finalmente tengo esta experiencia muy chistosa, honestamente. O sea, a veces regreso a ver y digo, esa fui yo, ¿cierto? Que estuve en ese programa de televisión, no puedo creer. O sea, wow. Y decido ir a audicionar para Berklee College of Music y no me aceptan en Berklee College of Music. Ya. No me aceptan y fue como el primer gran rechazo de mi vida que me mató. Me mató y me acuerdo que en la carta de rechazo, porque literal es esta sensación como you've been denied, te dan unas opciones para ayudarte a preparar. Hay estos programas de 5 semanas o 6 semanas que puedes venir, te ayudamos a preparar y vuelves a audicionar. Entonces logré convencerle a mis papás y me mandaron el verano. Y tuve el mejor verano de mi vida estudiando en Berklee College of Music, contagiándome de gente tan... Te sientes una hormiga, ¿no? O sea, estás ahí y ves esta gente que ha estudiado toda su vida, súper apasionados, enfocados en una sola cosa. Me encantó vivir esa experiencia y finalmente retorno a Ecuador para entrar a la San Francisco a estudiar música y eventualmente poderme graduar en Boston, ¿no? En Berklee, que es más o menos lo que la mayoría hace. Y estuve 2 años, o un año estudiando música y después digo, chuta, sí me encanta, pero esto como que no se siente completo, no me siento entera. Y rarísimo, ¿no? Porque generalmente uno con el arte se siente completo y se siente entero. No fue mi caso. Entonces, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar? No sé qué hacer. Tenía que me enamoré de un chico y entonces faltaban los exámenes y como que carta de condición a la universidad, o sea, un relajo, ¿no? Ya. Carta de condición a la universidad y finalmente reviso todas las mallas curriculares y decido que la malla curricular de periodismo me hacía sentido con mi alma, con mi curiosidad. Me encantaba todo lo que iba a aprender y finalmente entro a estudiar periodismo y me enamoro de la carrera. Creo que tuve grandes profesores, como súper práctico, me enseñaron muchísimas cosas y yo la verdad creo que gracias al periodismo soy lo que soy hoy día. Y es chistoso decirlo porque finalmente no ejerzo el periodismo, ¿no? Pero el periodismo es como, hay este dicho que es el puente entre lo que sucede y lo que entendemos. Me encanta eso, ¿no? Porque es esta constante búsqueda de iluminar la realidad. Y hay este debate, ¿no? De si realmente el periodismo logra ser objetivo o no objetivo, si es neutral, porque no hay una única verdad, pero es esta vocación y este oficio tan hermoso de tratar de iluminar las cosas que están en sombra de la sociedad y cuestionarnos todo y a veces incomodar a la gente. Y eso iba muy alineado con lo que yo era, ¿no es cierto? Porque era como el tratar de pelar estas capas, las capas de la sociedad, las capas de nuestro país, las capas de los negocios, las capas de las personas, a la final. Y contar y hacer de un hecho una historia y de un dato algo que haga sentido, ¿no es cierto? Algo que le puedas dar valor y aportar valor. Entonces, creo que me enamoro muchísimo del periodismo y gracias al periodismo yo
Fui pasante del comercio mientras trabajaba en la universidad, trabajaba en el medio de comunicación de la universidad, de música, porque además como que seguía ligada al tema de la música y a la onda artística, entonces estuve en Radio Cocoa una época chiquita, hermoso, fantástico, me gustaba mucho la movida independiente. Tenía gente que me decía, pero no parece que te gusta ¿por qué te vistes así? Como, no parece que te gusta. Y yo sé, soy un puré de cosas, ya lo sé, así soy. Y esa ha sido un poco como la onda. Finalmente termino la pasantía en el comercio y me hacen una oferta de trabajo. Y en la oferta de trabajo que me hacen para ya ser periodista en el comercio, algo no terminaba de cuadrar en mí, entonces no tenía muy claro qué era, como que me hacía falta más. Y eso es lo que es una constante en mí, ¿no? Como que no se sentía completo, no se sentía entero también. Y en ese momento veo literal un post en Facebook, que LinkedIn, no había LinkedIn en ese entonces para nada, o no, yo no lo utilizaba, de que buscaban a alguien para hacer marketing en una agencia de marketing pequeña. Y éramos 6 personas cuando entré, y ahí fue cuando entré a hacer marketing. Después de unos años ya me especializo, ya me certifico y me enamoro, y hoy en día un poco ese ha sido mi trayecto profesional, súper enamorada del marketing, pero también desde el punto de vista muy humano. O sea, lo que más me gusta del marketing, y la verdad es que detesto cuando la gente dice como marketing y publicidad, son esta gente que te impulsa al consumismo, que te vende mentiras, y es como, no, es esta onda creativa de entender al ser, o sea, entender al otro. Mientras más entiendes a la otra persona, más puedes ayudarle y aportar valor. Yo creo que para mí, ahora que te escucho como que decías que quieres dejar una huella, para mí hoy, y de nuevo lo digo hoy porque quizás mañana es otra, como un poco ese propósito o eso que me mueve, pero para mí es el impacto también. ¿Cuál es el impacto que estás generando? Y la mejor manera de hacer impacto, generar impacto, es agregando valor. Y por eso para mí esta constante búsqueda de las decisiones profesionales que yo he tomado, decisiones profesionales y personales de vida, donde está muy mezclado todo, viene desde el ¿aporto valor aquí o no aporto valor? Y por eso se me ha hecho en verdad fácil salir de los lugares en donde yo siento que ya de alguna manera no aporto valor. Y se me ha hecho muy, muy fácil, en verdad, como te mentiría si te digo salir de conversaciones, salir de relaciones, salir de trabajos, en donde yo siento que por X y Z ya no estoy aportando valor, o porque no estoy lo suficientemente preparada, o porque ya di todo lo que yo tenía para dar, y un poco estoy lista para dar valor en otro lugar. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, el impacto, el cómo ayudo, el cómo desbloqueo cosas, el cómo llevamos como hacia el siguiente nivel, el cómo empujamos como la misma carreta, y obviamente siempre muy alineado como a lo humano, ¿no? A lo de la sociedad. Eso me ha gustado mucho. Sí, me encanta. A ver, tengo algunas preguntas en mente. Hablo mucho, entonces Primero, están fregados. Aquí tienes que interrumpirme. Yo también, pero bueno, primero preguntarte, al final, ¿con qué canción audicionaste? ¿Te acuerdas? Audicioné con 2. La primera es este dúo mexicano, baladitas Hash. ¿Qué hago yo de Hash? Ya. Y la segunda fue la de, no sé cómo se llama, de Rosana, de Que te vaya, que no voy a cantar en este podcast, pero esa porque querían algo más. Yo obviamente baladitas romanticonas. Yo hubiese querido tener una voz para cantar rock and roll porque es lo que a mí me gusta escuchar, pero siempre tuve voz radio Disney, entonces me tocaba cantar baladitas ahí de fogata que amaba, pero canté esas 2 y me acuerdo que cuando me dijeron, ¿pero puedes cantarte algo un poquito como que más movidito? Y esa fue la que se me ocurrió. Entonces, que era una baladita movida. Claro. Pero con esos 2 pasé. Hermoso. Bueno, yo sí le iba a pedir que cante un pedacito, pero bueno, en otra será. Ahí cobro. En todo caso, a ver, me encanta porque yo me acuerdo cuando... es que me hace mucho sentido, y quizás ya algunos que me han escuchado fuera del podcast y que me conocen saben que menciono un montón lo de human to human y el humanizar y todo eso, pero es que es real. O sea, de verdad, yo sí
creo fielmente en eso y me acuerdo que en la pandemia yo empecé a lanzar una serie de videos en donde yo me grababa a mí misma y decía, es que el modelo human to human, dejemos de pensar que detrás de pantallas solo te van a comprar, sino que hay personas, ¿verdad? Y me acuerdo que creo que el primer comment de uno de mis primeros videos, que yo tenía pánico igual en mostrarme, fue de nena y fue alguien tenía que decirlo, gracias. Alguna cosa así. Y como que de verdad estoy muy de acuerdo contigo y de nuevo, o sea, yo creo que tú, el camino que has llevado ha sido ser fiel a ti mismo y a lo que se alinea a ti. Me encanta lo que dices de human to human, Mapao, porque hay una cosa que ha sido una constante en mí también, y es yo no tengo este sentido o este sentimiento de competencia, menos cuando se trata de colegas y menos de colegas mujeres. Siempre he sentido, porque para mí es siempre cómo te sumo, cómo te aporto y nos elevamos todos y elevamos el nivel del debate todos juntos. Y eso va muy de la mano como con esta esencia compartida que creo que tenemos las dos y que se replica mucho en los negocios. O sea, yo a cada lugar al que voy me quiero llevar como llaverito a la gente que más valor me aportó, a la gente que más crack considero y que yo soy muy fiel así con estas personas, con estos equipos y voy dejando como equipos regados. Y cuando hay la oportunidad, trato de constantemente conectar a gente porque me parece que esa es una súper buena manera de también hacer negocios, ¿no? O sea, desde este punto de vista no de la competencia, sino de cómo todos nos sumamos. Y creo que eso ha sido compartido también porque... Y fue la razón por la cual me enamoro del inbound marketing, ¿no? Finalmente, que es como esta conexión del golden circle, ¿no? Para como quotear a Simon Sinek, como que del why. Exacto. O sea, cómo nos conectamos a través de eso y luego construimos a partir de, ¿no? Y del atraer, no de perseguir, ¿no? Y yo creo que es algo que se ha dicho, no sé, desde el 2016. Literalmente Simon Sinek habla del Golden Circle desde el 2016 en su TED Talk. Pero hay también Brian Kramer que te habla del modelo Human to Human, en donde conecta con eso y el primer pilar es las empresas no tienen emociones, las personas sí. Entonces me encanta igualmente porque creo que hay algo aquí y es que ambas creemos y yo pienso que en B2W también tenemos ese ADN de creer en la colaboración y no en la competencia. Y me ha costado tanto este último tiempo trabajando contigo, tanto en tu proyecto, en tus proyectos familiares, proyectos personales y en tu trabajo, que digo, es que es increíble cómo el mindset de colaboración puede ser un game changer. Totalmente, sí, de acuerdo. Sí, yo creo que también viene desde... Es como una vaina energética para mí también, es la realidad. O sea, cuando piensas como también desde esta visión de no hay espacio para todos y ojo, nosotros trabajamos en marketing, o sea, tenemos que hacer benchmarks y estudios de mercado y tenemos que analizar quién se está robando o llevando, o no robando, pero llevando el trozo más grande del pastel. O sea, no puede ser etéreo en estas cosas. Obviamente hay una data y la data no miente y hay que ser súper focused en ese sentido. Pero yo sí creo que hay un valor intrínseco en la colaboración, en que cuando mucha gente y muchas cabezas se unen y muchos talentos se mezclan, se puede llegar más lejos, más rápido, incluso versus si te pones como en esta mentalidad de... no sé, como esta mentalidad un poco antigua, ¿no? De no cuentes esto que vas a hacer porque por ahí te copian. O no cuentes como que no digas de este logro. Sí, es como más, que nace más desde el ego, ¿no? Y yo creo que soy una persona súper abierta en donde para mí, y ojo, porque lo he trabajado, ¿no? Porque el ego obviamente viene del miedo y yo miedos tengo muchos también. Y me he hecho mejor amiga del miedo y me lo he llevado, está ahorita aquí conmigo en mi espalda, ¿no? Entonces... Pero sí creo que hay un valor muy, muy fuerte en esta visión país, incluso de colaborar, de unirnos y no ponernos como que a competir en un país que es de este porte, oigan. O sea, he tenido la suerte de trabajar en México, he tenido la suerte de trabajar en Estados Unidos, en donde las magnitudes y los números, ¿verdad? Los usuarios, y si quieres como que ya
O sea, son tan más amplios que te sientes una hormiga. Y yo digo, Ecuador es un país tan chiquito que, o sea, no cabe sentarte a competir. No, o sea, más aún si estás haciendo cosas innovadoras o cosas nuevas, cabe colaborar, cabe decir cómo nos aportamos, cómo sumamos y cómo crecemos los dos y ya, ¿no? Sí. Y bueno, un poco este tema del inbound marketing que mencionaste hace un rato, para mí, bueno, este marketing de atracción, ¿verdad? Como darle la vuelta en la forma en la que estamos comunicando y estás conectando con tus audiencias. Y ahora creo que ya, no sé, ha sonado mucho el agregar valor y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo realmente funciona el inbound? Y más que nada, este último año para mí ha sido como generado un cambio de cómo veo al marketing B2C versus el B2B. Y de verdad que tú nos has aportado muchísimo desde tu experiencia y tu conocimiento en ese sentido. Y más bien hay acciones que de verdad marcan una diferencia gigante en esos dos mundos, porque para mí son dos mundos diferentes. Entonces, cuéntanos un poquito qué te llevó a especializarte en inbound primero. ¿Y cómo ves este sector B2B? Yo creo que también para complementar, creo que en Ecuador no hay muchas agencias especializadas en B2B. No, y definitivamente eso ha sido como una experiencia nueva para mí ahora que regresé al país hace un par de meses, después de estar casi 6 años fuera. Justamente darme cuenta que no hay agencias de marketing especializados en el B2B, y sí son dos mundos, pero al final, o sea, al final de los finales, estás trabajando y estás lidiando con humanos. Entonces, creo que ese es el hilo conductor, primordialmente saber que, me acuerdo que mi mentor, y ya te voy a contar cómo llegué al marketing B2B, pero mi mentor en Kalungi, Stijn Hendricks, que es un holandés, que fue parte del equipo que lanzó Microsoft 365, he tenido la bendición de trabajar con él y es un gran amigo mío ahora. De hecho, me pidió que a mí y a varias gente del equipo que le ayude a escribir su primer libro. Entonces estamos ahí, increíble, algunos en los créditos, o sea, un genio, en verdad. Realmente como fue una bendición poder trabajar con él. Pero él decía, la principal diferencia entre marketing B2C y B2B es que el B2C le estás pidiendo a una persona que gaste su dinero y en el B2B le estás pidiendo que gaste el dinero de alguien más. O sea, que el decision maker te gaste el dinero de la empresa, ¿no es cierto? Entonces como que un poco se sube la presión en ciertas cosas y se baja en otras, ¿verdad? Porque no le estás tocando como el bolsillo directamente, pero en realidad tiene muchas diferencias en la práctica y creo que eso es un poco lo que hemos aprendido en estos últimos meses y para mí ha sido súper lindo poderles transmitir y regar un poco ese conocimiento a ustedes como agencia y lo han adaptado súper bien y ha sido súper chévere verlo. Que ha sido un reto, ¿no? O sea, sí, ha sido, sí, wow. Sí, es difícil, o sea, a ver cómo yo entro al inbound marketing que ya incluso se siente, porque yo creo que también en el mundo de no solo del marketing, pero de los negocios, todo se vuelve obsoleto tan rápido y para eso también me ayudó mucho el periodismo, porque el periodismo es como que te toca volverte medio experto de cualquier historia que estás contando. Entonces, investigación constante, ¿no? Aprendizaje constante, o sea, nunca dejas de ser. Yo tengo un problema con aquellas personas que se llaman o que te dicen, soy experto en... No eres experto en nada, porque mañana eso cambia y lo que eres es un constante aprendiz, ¿no? Y lo que es que estás hoy en día aplicando cosas que conoces, pero mañana se cae una tecnología y tienes que aprender otra cosa. Entonces, expertos, ninguno somos, ¿verdad? Pero inbound marketing llega a mí, o yo llego a él, no sé, en esta agencia, la primera agencia en la que yo trabajé, por HubSpot, en verdad, que son como que un poco los que pusieron de moda, ¿no? El tema de inbound marketing, y porque nos obligaban a hacer esta certificación, y yo me enamoro de las certificaciones de HubSpot, me enamoro un poco del brand de HubSpot, y me enamoro del concepto de no estar persiguiendo, sino de atraer, y de sí atraer, desde sí aportar valor, o sea, y sin esperar nada a cambio. Es como suelto todo, ¿verdad? Como que soy estratégico para crear un ecosistema en donde si me buscan me puedan encontrar y me puedan encontrar fácilmente y yo esté ahí como presente, ¿no? Y desde este trabajo que es muy de adentro de las marcas, me enamoro muchísimo y para mí hacía, de nuevo, conectaba mucho eso con
las humanidades, ¿no es cierto? Como que los negocios, el marketing, las ventas con realmente como yo quiero ser como persona. Entonces me enfoco mucho en inbound marketing y después de años me recluta esta firma especializada en B2B SaaS marketing, Kalungi, que tenía headquarters en Seattle, pero yo vivía en New York. Y me contratan para ser inbound marketing manager. Entonces yo básicamente lideraba toda la agencia interna que trabajábamos, éramos una agencia, ¿no? Para otros clientes. ¿Te moviste a New York? Yo me mudé a New York, sí, o sea, me casé Ajá. y nos fuimos a vivir con mi esposo a New York porque él iba a hacer la maestría de sus sueños y según yo también. Pero ya se dan cuenta cómo soy. A ver, invertir en una maestría en Estados Unidos, Santiago Martín, mi esposo y yo tenemos pasaporte azul, que es como herencia de nuestros papás. Entonces tenemos beneficios, ¿no es cierto?, para poder pedir como préstamos y aplicar a ciertas cosas en Estados Unidos y por eso decidimos ir a estudiar las maestrías de allá. Pero yo presioné a un nivel heavy de vamos a hacer las maestrías de New York, vamos. Finalmente él aplica, encuentra la de sus sueños, le aceptan y yo nada. Yo no aplicaba. Yo creo que un poco venía desde el miedo a volver a ser rechazada por lo que ya me pasó en Berkeley. Entonces sí venía como ese, ¿y si no me aceptan? ¿Y si creo que soy algo y no lo soy? Este como síndrome de impostor también. Pero también tenía esta cosa de, no estoy segura, como quiero estudiar muchas cosas. Me encantaría mezclar el marketing con la psicología. Me encantaría estudiar tal vez como un MBA, ¿cierto? Que es la típica como que dices, me gustan mucho los negocios, entonces tal vez solo hago un MBA. Y después habían como customer experience, ¿no? Y también me gustaban mucho los datos y tal vez quería poderme a programar. Entonces estaba tan insegura que literal negocié con mi esposo y le dije, mira, hagamos una cosa. Vamos a Estados Unidos, tú empiezas tu maestría y yo trabajo. Pero ¿cómo? ¿Pero tú qué sabes que te van a contratar en Estados Unidos? O sea, me decía, pero a ver, o sea, ¿hasta cuándo nos alcanza? Y nos pusimos como literal un budget y fue, ok, nos alcanza 3 meses, podemos vivir en Nueva York 3 meses y tú en esos 3 meses tienes que conseguir un trabajo. Si no, tenemos que ver qué hacemos. Vamos. Dale. Nos mudamos y a las 3 semanas me recluta esta firma gracias a un programador que trabajaba conmigo en la agencia aquí en Ecuador que me recomienda el cargo. Wow. Y me buscan, o sea, mira cómo la importancia de crear además relaciones, ¿no? Total. Y de generar esta red de gente muy talentosa que te abraza y que tú abrazas y que vas creciendo juntos. Entonces él me recomienda y me reclutan y empiezo a trabajar, o sea, al mes de mudarnos a Estados Unidos. Y ahí se me abre como un poco las puertas al marketing B2B y lo diferente que es, porque además tienes marketing B2B, no es lo mismo hacer un marketing B2B para una empresa que tiene un modelo de negocio diferente al de SaaS, ¿no? Entonces trabajábamos mucho con SaaS, que es Software as a Service, entonces muy pegados a la tecnología. Entonces, claro, estaba muy cerca de este mundo tech, de este mundo de innovación. Headquarters quedaba en Seattle, muy cerquita de Silicon Valley. Entonces, como que en la costa, ¿no? Como que en el West Coast. Entonces, ahí empiezo a aprender un montón y me doy cuenta que quizás el marketing B2B era menos sexy que el marketing B2C. Y yo me frustraba porque podía ser menos creativo. Yo pensaba que podía ser menos creativo, que era como, esto suena más como académico, o sea, esto es más académico, esto es más como corporate, más como estático y estricto, y extrañaba el lado creativo, hasta que conversando con mi equipo es como, ¿por qué tiene que ser así? Si al final estamos tratando de convencer a seres humanos que se aburren, que se emocionan, que se entristecen, que tienen sueños, como que ¿por qué tiene que ser esta cosa horrible, rígida, ¿no es cierto? ¿no? Como rígida. Y empezamos a encontrar, ok, cómo se diferencian ciertas cosas y cómo vamos como sumando todo aquello que aprendes o que aplicas en el B2C al marketing B2B. Pero creo que la diferencia más grande es lo relacional que es. O sea, tú no puedes hacer marketing B2B si no sabes relacionarte con las personas, si no puedes entender al otro, en verdad, si no puedes pararte al frente y presentarte y tratar de conectar. Entonces, para mí eso fue una escuela brutal, porque además yo como Inbound Marketing Manager tenía un equipo en Estados Unidos, tenía un equipo en Latinoamérica y tenía un equipo en Sri Lanka. Wow. Entonces,
obviamente me quemé porque trabajaba todo Muchas el día. culturas aparte, o sea, como... Muchas culturas, muchas diferentes zona horaria, ¿no? Además, como que tenías todas estas reuniones. Ajá. Todo era en inglés, incluso cuando hablabas con el equipo latinoamericano, pero, y es este constante switch, ¿no? Que por más que tú seas bilingüe o trilingüe, te agota, entonces terminas, se cierras la computadora y terminas con un chip. Y yo además, periodista, ¿no? De profesión, amante del lenguaje, odio que hoy en día hablo Spanglish, pero es porque trabajo en inglés. Entonces ya, y en marketing tienes como que las siglas y para todo le metemos Sexy acrónimos names. y claro, o sea, como que sexy names y entonces a ratos como que yo digo, estoy quebrando mi lenguaje, pero realmente ahí aprendí la importancia justamente de relacionarte con gente y de que los negocios se hacen a través de una conversación de humano a humano y que si tú no logras conectar con el otro es imposible que te abran su billetera, o sea, es que es así. Es así. Y luego está como que, ok, ¿cómo armas cómo automatizas las tácticas, ¿no? Después de eso, ¿no? Pero creo que el valor más grande es, tienes que tener a personas que sepan conectar con otras personas. Totalmente. Y justo creo que esto como que del relacionamiento o, digamos, un marketing relacional, digamos, es, o sea, me he dado cuenta que es súper clave en todo el mundo de los negocios. O sea, tú estás en un evento, yo últimamente, no sé, trabajando aquí en la agencia, literalmente yo siento que trabajo todo el tiempo. O sea, pero no en el sentido de que, ay, me pesa trabajo, no. Estoy conectando con las personas, conociendo cómo es su vida y viendo como qué hay detrás de eso que hacen en la vida profesional y con lo que se identifican, ¿sabes? Porque justo, o sea, creo que esa es la clave, conectar de nuevo. Y me encanta como todo este proceso que nos compartes y el inbound marketing, el B2B, o sea, para nosotros HubSpot es súper importante, pero es un mundo. O sea, es increíble todo lo que puedes hacer con HubSpot. Y cómo se actualiza constantemente. O sea, cualquier tech stack, ¿no? Como increíble. Sí. Ya HubSpot debería pagarnos porque ya le hemos nombrado unas 800 veces, pero cualquier tech stack, tech stack que nosotros como marketeros y en cualquier rama, ¿no? De los negocios, a cada rato y ahorita es más importante que nunca el poder estar. Hay hypes, demasiado como que hay estos picos de hype obviamente desde la inteligencia artificial, pero es tan fácil perderte, como que perderte en el bosque y es como que te metes este hype y es como, no, pero es que tenemos que adoptar estos y esto tech stack y esto para calendarizar y esto para automatizar y esto para ni sé qué y esto para ni sé cuánto y todos te venden que te van a solucionar la vida, pero la verdad es que la curva de aprendizaje es tal que lo que le pasa a la mayoría de personas y por ende de negocios es que se congelan. Es que se quedan diciendo, no, ¿saben qué? Mejor me quedo donde estoy, mejor me quedo haciendo lo que estoy haciendo, porque hasta que yo aprenda a utilizar una de estas herramientas y la sepa aplicar y la pruebe y la pueda optimizar, ya salió otra. Entonces, hay un nivel como también de ansiedad, ¿no? Que está generando todo esto, que es súper importante volver a la raíz de el why. De cuál es el propósito, o sea, es que suena, y al final suena súper cansón, ¿no? Pero en la vida también. O sea, hay tantas cosas brillantes que te llaman la atención, que obviamente las quieres como agarrar y las quieres hacer tuya y las quieres probar, pero después es como, ¿para qué? Sí. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el propósito final? Y siento que muchas veces nos podemos perder como en esa... Y es como, es que es volver a la esencia y siempre como que cuando entra, no sé, por ejemplo, alguien nuevo a la agencia es a ver, te voy a contar cuál es nuestro propósito y por qué hacemos lo que hacemos. Literalmente, eso es lo que he buscado y es como que te cambia la forma en la que haces las cosas, ¿sabes? O sea, conectas con lo que hay detrás de las personas. Y yo creo que para liderar equipos multiculturales, esa ha sido para mí como lo más importante, porque... No importa que tú estés en Timbuktu, ¿verdad? O que tengas un equipo en Sri Lanka. Las personas generalmente compartimos los mismos dolores. O las mismas experiencias de tal o cual manera. Nos duele lo mismo, ¿no? Nos emociona cosas muy similares. O sea, hay unas similitudes que están arraigadas en simplemente ser seres humanos. Y creo que eso es lo que a mí me ha ayudado mucho a crear equipos y sostenerlos en el camino. Y ahí pongo una arista, porque
mi último equipo se me reía porque yo soy, esto suena muy romántico, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ya está buenísimo y sí, qué chévere. Pero a la hora de la hora, yo cuando estoy en el trabajo, estoy ahí para trabajar. O sea, no estoy ahí para ser amigos. Total. ¿Hace sentido? Entonces, como que para mí, y a mí me cuesta un poco socializar. O sea, yo soy como creo que hay un concepto, la verdad no sé nada al respecto, pero creo que hay este concepto de un introvert, extrovert. O sea, yo soy como introvertida, pero tengo un trabajo que me obliga a ser extrovertida. Y yo puedo estar aquí conversando con ustedes y como que la estoy pasando buenísimo y me encanta hablar de estas cosas, pero seguramente voy a tener que estar callada unas 2 horas después y leyendo mi libro y como sin que nadie me responda, sin que nadie me hable, porque necesito un poco recargarme. Y por ende, en el trabajo sí soy muy enfocada en lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que lograr una vez que el propósito está clarísimo. O sea, para mí, los equipos que no avanzan son aquellos que no tienen claridad en el enfoque. O sea, que no tienen claridad cuál es el hilo conductor y el vínculo que nos conecta a todos nosotros. ¿Para qué estamos haciendo esto? Cuando es todo tan desparramado, es muy difícil como que crear esa sinergia, ¿no? Entonces, para mí, eso es como lo principal y luego vamos, o sea, dale, y como que sí soy un poco estricta en el sentido de poder hacer que las cosas pasen, ¿no? Y también yo diría que me encanta lo de hacer que las cosas pasen, yo digo todo el tiempo, pero yo creo que también es importante ser crítico, autocrítico y cuestionar, ¿sabes? Sí. Porque justamente el hecho de pensar en hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos esto, te dice, a ver, pero ¿para qué? ¿Cómo así? No es necesario. O sea, no por hacer más va a ser mejor. Sí, ¿no? O sea, yo ahí comparto hasta cierto punto, pero yo creo que en muchas veces yo he aprendido creo que más de los errores que he cometido que de los aciertos que he tenido. O sea, siento que si los pongo en una balanza, he tenido muchos errores y he recibido muchos nos y he tenido mucho rechazo también. Creo que esa es una gran lección que yo constantemente tengo que seguir aprendiendo. Y yo soy más o sea, soy la famosa como que prefiero que aprender en la cancha que cuestionar antes y como que decir mejor no hagamos, porque siento que en esa democratización de opiniones se pierde mucho tiempo y para mí es como equivoquémonos rápido, Sí. pero hagamos. Entonces siento que tal vez como que uno tiene que tener esa intuición, tal vez de saber cuándo es súper importante la retroalimentación y el feedback y el criticar y desde constructivamente, ¿no? Constructivamente, sí. Desde dar una crítica constructiva versus eso es ponerle un freno a un equipo que quiere salir a comerse al mundo. Entonces, yo creo que es súper importante para un líder también saber tener ese tino de cuándo necesitas que el equipo solo arranque y aprenda en el camino y se equivoque versus como que quedarte un poco en el andén y no subirte al tren por ese miedo a fracasar o por ese miedo. Entonces, y yo creo que más bien en mi experiencia eso ha funcionado un poco más, hasta en mi carrera profesional. Es como que ya lánzate y luego vas a ver si te funciona y si no te funciona. O sea, de que vas a aprender, ¿no? Y ese creo que ha sido un poco mi modus operandi también. Me encanta porque eso no es tan Virgo, ¿sabes? O sea, pero digo porque Pero sí sabes que me han dicho que soy mitad Virgo y mitad Leo. entonces debe ser por eso, porque Pero no sé cuál es cuál, yo no entiendo nada. No, yo tampoco, ni idea, solo sé que se me ríen porque yo siempre digo Tú también eres Virgo. Sí, claro, yo también claro, soy claro. Virgo y cuando yo conozco un Virgo sé que es Virgo, ¿sabes? Pero yo te doy la percepción de que soy Virgo. No tanto, ¿Ya ves? pero sabes que este soltar, Es un Virgo que sorprende. o sea, a lo que voy es que es soltar ese perfeccionismo o querer controlarlo todo, ¿sabes? Porque yo sí creo que es algo que mucha gente puede tener y no lo hace y no sale. Sí. Y no aprende capaz no salió tan bien, ¿sabes? O sea, pero Como bueno, ese dicho del perfeccionismo es el enemigo de lo no sé, pero es Sí, como pero que sí. este dicho de, claro, así Ajá. constantemente buscamos, yo creo que he tenido etapas, ¿no? Cosas que, claro, el miedo al fracaso me ha dado Total. miedo a hacer algo y prefiero
meterme en mi cuevita. Total. A nosotros nos ha pasado y yo he intentado soltar un poco ese control y perfeccionismo y me ha ido bien, por suerte. Por ejemplo, este podcast, ¿sabes? O sea, si era por, no sé, Yayo, que Yayo es, obviamente, trabaja en la televisión, ¿sabes? Claro. No, tiene que salir perfecto. Y yo, salgamos, por favor, Claro. ya Sí, salgamos, tiene que salir, ¿sabes? punto. Sí, exacto. Así que bueno. Bien, equipo, van bien. Bien, vamos ahí. No tan Virgo para mí, pero ya tengo que dejar de decir eso. Bueno, Pau, ¿cómo estás tú? esa es la real pregunta. Haremos otro episodio al revés. Otro episodio, por favor, para ver si nos cantas. Ya está bien. Pero con unos mezcalitos de Ya, por medio. muy bien. Bueno, a ver, y para ir cerrando un poco, me ha encantado la conversación. Yo creo que esta pregunta va a ser difícil para ti, creo yo. Pero si tu vida profesional fuese una película, ¿cómo la llamarías? ¿Qué historia contaría? Bueno, ya nos has contado la historia, pero ¿cómo se llamaría? No tengo idea cómo le titularía, pero sé qué género venía pensando eso. Y siento que sería una rom-com con un poquito de sci-fi. O sea, de ley extraterrestres, alguna vaina así, conspiracy theory, alguna cosa así que me encanta. No sé cómo la llamaría, pero creo que contaría la historia de todas las vidas que he vivido en mi corta edad y que seguiré viviendo, ¿no? O sea, yo creo que yo me sorprendo a mí misma constantemente. Me sorprendo a mí misma porque en ciertos momentos regreso a ver y digo, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Por qué estoy haciendo esto? Como que, a ver, espérate un ratito, ¿quién era yo? Y el otro día estaba viendo unas fotos mías de chiquita y me trataba de acordar de qué le gustaba a la nena, como que ahora, por ejemplo, que voy a asumir un nuevo cargo, un nuevo rol, que me emociona muchísimo. Estaba debatiendo en la disyuntiva de, ¿será que me presento como nena o como Marta Susana? Porque es como un poquito más corporativo. Y yo amo mi nombre, Marta Susana, me llamo como mi madre. Pero nena ha sido mucho mi esencia también, como que también me dicen nena porque mis hermanos me decían nena, soy la menor, y tengo mucha gente que no sabe como cuál es mi nombre y que solo me trata de nena. Entonces yo decía, qué chévere poder separar, como que mis dos vidas, voy a tener como dos vidas de ahora en adelante. Ajá. Obviamente todavía no tomo la decisión y gracias a este podcast van a saber que soy la misma persona. Pero claro, trataba un poco como de acordarme de esas decisiones que tomé antes. Entonces creo que si alguna vez alguien se interesaría ver en una película de Marta Susana Vivero, creo que vería muchas versiones. O sea, yo fui y soy una mezcla de muchas cosas, ¿no? De una persona que se obsesiona con un tema y se lee 800 libros, pero que también es súper relajada y media rebelde y que le encanta el rock and roll, pero canta baladas románticas. Me encanta. Que se viste de una manera, ¿sabes? Como que, pero que está en lugares en donde generalmente no se visten así. O sea, creo que soy como una mezcla súper diferente y si tuviera que hacer como una película sería eso, ¿no? De las múltiples versiones que tú tienes permiso de ser. Me encanta. Tienes permiso de ser muchas cosas a la vez. Y para mí es súper importante, yo cerraría como, en algún punto de mi vida, eso me causó mucha inseguridad. Porque siendo esta persona de múltiples pasiones, de chiquita me decían, pero no perseveras, no eres disciplinada, no te enfocas en una cosa, estás abarcando mucho. Y hoy en día he hecho, literal he hecho paz con esa nena que le gustaban muchas cosas, que le encanta emprender distintos proyectos a la vez, porque eso es lo que me ha hecho lo que soy hoy. Y creo que hacer paz con eso es algo que me encantaría compartir, porque siento que hay muchísimas personas que se obligan a seguir una ruta muy lineal, cuando en verdad el shampoo es lo que le da el sazón a la vida. Total. Y es lo que te permite llegar también a cumplir metas que quizás no sabías que tenías. Psycho. Sí, total. Y bueno, ahora sí, para cerrar, Ya córtale. Habla mucho este invitado. No, y conmigo que también hablo demasiado. Bueno, no, solo como mirando hacia adelante, sé que justamente son estos cambios y todo,
¿cuál es el próximo gran reto que te emociona y que estás buscando conquistar? ¿Profesionalmente o personalmente? Otro podcast. Si quieres, ajá, no, es del personal y es de otro podcast, supongo, pero el que tú quieras compartirnos, más bien, yo creo que el profesional va a influir en tu personal Sí. también, ¿no? Profesionalmente, tengo un reto del cual estoy súper emocionada y muy orgullosa. Asumo el cargo de gerente general para Revista Mundo Diners o DIN Ediciones, que es en verdad la empresa, y Primicias. Entonces, Sí. para mí se siente como regresar a casa, porque regreso a los medios desde un punto de vista de negocio ahora, pero estoy súper emocionada, sobre todo por el impacto que ese nivel de periodistas y de escritores tienen y pueden tener en el país. Así que estoy súper emocionada de volver al Ecuador a trabajar con un equipo ecuatoriano para el país. Así que me emociona muchísimo. Y bueno, personalmente creo que tengo muchas montañas más por escalar, de construir mi familia. Hoy cumplo 5 años de casada, Ay, qué así que hermoso. yo creo que se vendrán muchas montañas, pero por ahora súper enfocada en el trabajo, con mucha pila, con mucha batería y con muchas ganas de generar impacto, ¿no? Que creo que eso es un poco lo que siempre he querido hacer. Qué hermoso, nena, te felicito, de verdad. Ha sido un lujo poder conversar contigo. Por fin, de verdad que he tenido pensado invitarte hemos hace esperado full. rato. Y por fin hemos estado aquí. Así que nada, yo te agradezco un montón por compartir con nosotros toda tu trayectoria, tu camino. Estoy segura que nos volveremos a encontrar. Siempre la vida reconecta con esas personas con las que has sentido mucha afinidad, conexión, cercanía. Así que, bueno, de nuevo, ya compartiremos y no sé si quieres decir algo para cerrar. No, nada, primero agradecerles a todo el equipo de B2W, B2W, casi siempre les digo en español, y a la gente que nos está escuchando, si se quedaron hasta acá, por oír mis historias, por reírse conmigo, y a ti, Mapau, por siempre quererme traer, y la verdad es que para mí el cortito tiempo que se sintió de haber podido trabajar con ustedes fue maravilloso, y me encanta que estén haciendo cosas que elevan la vara para todos, así que les felicito un montón, gracias por tenerme, y nos veremos en el camino, seguro. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como B2W Agency y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como @B2W Agency. Conectamos, soñamos, innovamos, impactamos.